Y de eso queremos hablar esta mañana con el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, pero no solo ex subsecretario, ya ha venido mirando el tema de la seguridad desde ya hace ya mucho tiempo y no le saca ahí la pista. Muy buenos días, Felipe Arboe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo tenemos por Zoom, así que lo pueden ver en pauta.cl. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Lo mismo digo, qué gusto saludarte. A ver, esta promulgación del Ministerio de Seguridad, que yo creo que lo esencial también muestra la necesaria coordinación que el Estado de Chile, sus instituciones, tienen que tener para la lucha del crimen organizado. ¿Es una buena noticia o tú te quedas con más preguntas que respuestas? A ver, yo creo, en primer lugar, yo quiero destacar que es una buena noticia. Hay un consenso técnico, un consenso académico y operativo de la necesidad de que el Estado de Chile tenga una institucionalidad especializada que se dedique 24/7 al tema de la seguridad, sobre todo pensando en que estamos viviendo una ola de de criminalidad en Chile inusitada en los últimos 20 años. Entonces, eso es una buena noticia, que se separen las funciones eminentemente políticas de coordinación del gabinete o el desarrollo regional que tiene la Subdere de la seguridad parece una buena medida. ¿Ya? El punto está en que los ministerios son herramientas, son instituciones destinadas a un objetivo. Y para que se cumpla ese objetivo tienen que ser diseñadas de buena forma. Y el punto está en que este es un ministerio que va a avanzar, por cierto, en materias de coordinación, porque crea finalmente algo que hemos venido planteando hace muchos años, que es la idea de un sistema de seguridad. Es Ujú. decir, que no funcione como hoy día, donde Carabineros tiene su estrategia, la PDI tiene la suya, el Ministerio Público tiene la suya, el gobierno tiene la suya y cada institución tiene su legítima Mm. estrategia. Pero que resulta que no siempre esas estrategias coinciden en el diagnóstico ni en las herramientas para lograr los resultados. Entonces, en la práctica, tenemos que Chile ha aumentado considerablemente el presupuesto destinado a seguridad. Estamos hablando de más de un 40% en los últimos 10 años, y resulta que el nivel de criminalidad no ha bajado proporcionalmente. Eso habla de que la inversión que se ha hecho no ha tenido los impactos que la gente Ujú. requiere. A mayor presupuesto, menor delincuencia. Eso no está ocurriendo. Y eso demanda entonces que haya alguien, una estructura superior, que mire desde arriba y diga, "A ver, un Ya. momentito, O sea, avancemos". en ese sentido, el Ministerio de Seguridad viene a ordenar una institucionalidad que, como usted dice, son las policías, el Ministerio Público. Yo creo que Gendarmería, en este caso, también es muy Sí, sí, relevante. eh, mencioné solo algunas y solo para no crear un problema, el Ministerio Público es autónomo, no depende del sí, gobierno, pero uno puede coordinar, digamos, ciertas acciones. ya, pero lo que yo entiendo es como que te dice, ya, era necesaria esta coordinación, pero siento que hay un pero. No estoy tan clara, pero lo escucho como con un pero que no me lo ha querido Sí, precisar. sí, o sea, hay dos temas, yo Ya, diría, complejo, porque se ha hablado mucho de el acierto político de haber llegado a un acuerdo sí. después de 10 años en esta materia. Pero la verdad es que se llegó a un acuerdo con una solución que estuvo desde el primer día, pero que siempre fue descartada, porque es una mala solución. Primero, los delitos se cometen en los barrios, en los pasajes, en las calles, no en el país, ¿ya? Hay que focalizarlo muy bien para poder enfrentarlo. Y eso supone entonces que la caída del Ministerio del Interior, la bajada, para que esto se aplique, en las regiones, en las comunas, tiene que ser muy eficiente. Y lo que se ha creado son seremis a nivel regional, o sea, otra institucionalidad más, 16 nuevos cargos con sus respectivos choferes, vehículos, mandos intermedios, etcétera, que no necesariamente van a aportar eficacia en esta materia, porque podría haberse utilizado, por ejemplo, la figura del delegado presidencial, ¿no? Que trabaja ahí, entonces se duplicó, digamos. Pero en segundo lugar, resulta que el gran problema que había con la creación del ministerio era cómo manejábamos el orden público y la seguridad, porque el orden público siempre ha sido materia propia de Interior. interior, ¿no es cierto? Entonces resulta que se ideó una fórmula a la Chilean Way, digamos, ¿no? Entonces usted va a tener lo siguiente: el Ceremi de Seguridad va a estar a cargo de la seguridad pública y a depender del ministro de Seguridad Pública o ministra en la región. Pero si hay una manifestación, él va a poder recibir instrucciones directas ya no del ministro de Seguridad Pública, sino del delegado presidencial. Y el delegado presidencial es un funcionario de la Subsecretaría de Interior. Ya. Usted va a tener un Ceremi con dos jefes
cuando en realidad en materia de orden público, todo el que ha estado a cargo de estas materias sabe que hay una parte importante del orden público que se transforma en delito. Mm. Cuando hay manifestaciones con bombas Molotov, cuando hay saqueo de locales comerciales. Entonces, ahí hay una primera bajada que es complicada, ¿no? Dos jefes a un mismo funcionario que pueden ser dos criterios distintos. Súmele a eso, que en la región además usted tiene un gobernador regional, que no tiene ninguna competencia desde el punto de vista operativo, pero es el que pone la plata, digamos, para la construcción de comisarías, de vehículos, entonces algo va a tener que decir o va a golpear la mesa. Ya, pero Pero sí, sí, eso pero es... la pregunta es cuál era entonces ahí la solución, porque si usted tiene un nuevo ministerio, ese ministerio tiene que ser operativo, no puede ser solamente decorativo, y para que sea operativo necesita recursos, necesita gente, necesita precisar funciones, necesita extender probablemente a ciertos funcionarios a lo largo de todo el país, porque también sabemos que hoy día, con la amenaza del crimen organizado que está encima, es que ya no sirve que Arica tenga una estrategia para combatir el crimen organizado y que Osorno, que Puerto Montt tenga otra o que Lampa tenga otra. Se requiere, ¿no es Claro. cierto?, de un solo gran eje. Y en ese sentido, quizá a eso responden los Ceremi. O sea, a ver, usted se podría haber ahorrado perfectamente el Ceremi y haber encargado esa función a lo que fueron los gobernadores provinciales, que hoy día son los delegados presidenciales. Piensa usted que el Ministerio del Interior tiene delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial, que eran los gobernadores provinciales. Entonces, no tiene más que duplicar. El delegado presidencial provincial podría haber sido perfectamente serio. O sea, usted podría haber utilizado la estructura y lo traspasado de un lado para otro y no duplicar. Sí, eso es un problema muy delicado. Entonces, porque lo que está creando es más burocracia, más funcionario, más mando medio, pero que no va a tener capacidad operativa. Sí, sí, ahí hay un punto que es relevante. Ya, ¿Te fijas? ¿y el otro que le hace ruido a usted? Bueno, es evidente que, tal como usted decía, lo que hemos tenido es un aumento exponencial en el crimen organizado. Ya no es el delito, digamos, de oportunidad, ¿no es cierto? La gargantilla, eso ocurre regularmente, el portonazo, la encerrona, ocurren. Pero lo más delicado es el aumento de delitos violentos. Estamos hablando de cerca de un 60% del aumento de los secuestros, ¿no es cierto? Estamos en una tasa de 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes, lo cual es una tasa que ha crecido mucho, el segundo en Latinoamérica en crecimiento, en crecimiento. Entonces, eso supone que usted tenga una estructura de Ujú. inteligencia para desbaratar el crimen organizado que usa los territorios. Si hemos visto el Tren de Aragua con estructuras en Arica, en Concepción, en Ñuble, en Santiago, en Puerto Montt, bueno, eso requiere de una coordinación de inteligencia. Bueno, déjeme decirle que no hubo acuerdo político, entonces resulta que el ministro de Seguridad no va a tener a su cargo la inteligencia. Entonces yo no sé por qué un Pero ministro de entiendo que sí Seguridad, está la agencia de inteligencia no, la agencia de inteligencia. incorporada. No, el proyecto de ley de la Agencia de Inteligencia, el que la crea, que está hoy día en discusión en el Parlamento, va a quedar dependiendo del Ministerio del Interior, lo cual es un despropósito completo. Si el ministro de Seguridad tiene que tener la herramienta de la inteligencia. Él va a poder, según la autoridad del gobierno hoy día, va a poder consultar. Si no, perdóname, un ministro de Seguridad sin ser el responsable de la inteligencia, evidentemente tiene un problema, un vacío. Sobre todo, insisto, considerando que la realidad de Chile demanda hoy día un sistema de inteligencia muy vinculado a los temas de crimen organizado, digamos, y lo que se llama las amenazas emergentes, ¿no? Entonces, se requiere también resolver ese problema. Y yo Ujú. creo que a lo mejor es una oportunidad, todavía se puede hacer, que en el proyecto de ley de inteligencia se diga que va a depender del ministro de Seguridad Pública, porque no tiene ninguna lógica. Si Mm. ya se tomó la decisión de que el ministro o ministra de Interior iba a ser, comillas, un operador político, para decirlo fácil, digamos, y va a hacerse cargo de la estructura, de la jefatura del gabinete, entonces quite la inteligencia a esa persona. Mm. Así Claro, va, digamos, seguridad. sí, pero yo lo amplifico, porque también los temas de inteligencia tienen que tener un cuidado enorme respecto de cómo se maneja esa inteligencia. Lo que también hemos estado viendo, lo digo responsablemente, no digo una cooptación, porque estamos lejos de eso a nivel mexicano, pero sí que el crimen organizado y el narco han permeado. Si uno empieza a hacer como la seguidilla, hemos visto comisarías con algunos policías que han estado cercanos al crimen organizado. Sí, O sin sea, duda. hoy día uno podría empezar a mirar esa preocupación. Por lo tanto, tampoco la inteligencia misma puede estar situada en cualquier lado. Es algo muy relevante para poder descabezar o enfrentar en serio el crimen organizado, porque Bueno, tenemos la amenaza de que pueda ser cooptado funcionarios, de que esa información pues circule suelta.
O sea, a ver, dentro de las estrategias de instalación del crimen organizado está el control territorial, está la penetración o cooptación de las instituciones Ujú. y está la amenaza de aquellos que toman decisiones, a través de sea amenazas directas o su familia, etc. En consecuencia, el sistema de seguridad tiene que hacerse cargo de ese fenómeno y por tanto creo yo que la inteligencia sí debiera estar en manos de el ministro o ministra encargado de la seguridad pública, ¿no? Para que pueda coordinar esas acciones y coordinarse con el Ministerio Público, porque al final del día el Ceremi no va a andar persiguiendo delincuentes. No tiene Mm, ninguna capacidad operativa ni facultad operativa. Esos son los fiscales. Y los fiscales son autónomos. Entonces uno mm. requiere que la máxima autoridad de seguridad del país, del Estado de Chile, se coordine con el fiscal nacional, le entregue información, intercambie información. ¿Se fija? ¿Para qué? Para que se logre el objetivo final, que es el desbaratamiento de las bandas. O sea, lo que hemos visto en este último tiempo, y que son buenas noticias, digamos, desde el punto de vista del Ministerio Público, y hay que felicitar al fiscal Barro, a todo su equipo, y al fiscal Valencia, el lograr desbaratar una parte importante del Tren de Aragua, digamos, de las células instaladas en nuestro país, es un avance muy relevante, pero eso lo hace el Ministerio Público. Bueno, la pregunta es, ¿cómo el Ministerio Público va a contar con apoyos también de este nuevo Ministerio de Seguridad, manteniendo su autonomía, Sí, para que sea mucho más eficaz y eficiente? Debo poner un solo ejemplo, un solo sí. ejemplo. Cuando uno se mete a la página de la Dirección de Presupuesto, la actual página, ladipres.cl, y va a la evaluación de programas, sorprende que en el presupuesto 2025, para este año, el Congreso Nacional haya aprobado, a instancias del gobierno, proyectos que la propia Dirección de Presupuesto evalúa mal. Los evalúa mal, dice no tienen un objetivo, no se coordinan, bueno, y así todos se mantienen. En algún minuto hay que sincerar y pagar los costos políticos para sacar a los operadores que están ahí y Mm, decir, ¿sabe qué? Este programa se evaluó mal, listo, se cierra. sí. Ahora, Felipe Arbode, cuando uno está mirando y hablamos de crimen organizado, todo lo que usted señala, de cómo opera, este Ministerio de Seguridad viene por lo menos a dar una señal correcta de que no es llegar y Sin entrar duda. a Chile como, porque cuando uno mira lo que pasó con el exteniente Ojeda, cuando ve que lo que hay acá es una hipótesis de que sería finalmente un crimen político en el que habría tenido participación una figura muy importante del régimen de Nicolás Maduro, hablamos de Diosdado Cabello, quiere decir que entonces incluso gobiernos podrían entrar a Chile a cometer delitos a través de... Ya. Claudia, te cuento que cuando ocurrió el crimen del teniente Ojeda, yo me permití escribir una reflexión respecto a este punto, planteando justamente lo que tú señalas. Es que más allá del crimen en sí mismo, esto revelaba que el sistema de inteligencia y de seguridad de Chile era muy vulnerable, porque había entrado un grupo de gente a cometer un crimen en territorio nacional, lo había cometido, Y lo se había habían ido. escondido y habían salido sin que se enterara el sistema de inteligencia y seguridad. Y eso me parecía una vulnerabilidad enorme. Bueno, fui muy criticado en ese minuto cuando planteé esto porque dijeron que estaba especulando. Bueno, el tiempo dio la razón, efectivamente fue un crimen por encargo, donde un Estado se mete en otro Estado a cometer este crimen y el sistema de inteligencia chileno no se enteró. Entonces, uno dice, bueno, hay que mejorar el sistema de inteligencia, hay que instalar una coordinación, pero cuidado, esto va a requerir también de mucha inversión, sobre todo en pasos fronterizos y cambio de las estructuras. Si lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, el ingreso de armas no ingresa por pasos no habilitados. Las armas ingresan por pasos habilitados, con muchas deficiencias en la fiscalización, muchas deficiencias. La gente pasa horas esperando entrar por un paso habilitado y cuando llega el momento de la revisión es bastante laxa. Mm. Y se puede pasar a muchas. Para qué hablar de las aduanas, digamos, donde se escanea un porcentaje menos de un 5%, entiendo, de la carga. Y eso tiene como consecuencia que hoy día Naciones Unidas, no cualquiera, Naciones Unidas ha sindicado al puerto de San Antonio como el principal puerto de carga de droga. Eso es muy delicado porque empieza a poner un estigma en Chile. Entonces, mi percepción es que el ministro de Seguridad o ministra de Seguridad va a tener que hacerse cargo de esas cosas y va a tener que coordinar y obligar a los servicios públicos y probablemente, ojo con esto, va a tener que buscar un mecanismo para flexibilizar a nivel de funcionarios y armar fuerzas de tarea interinstitucional. Pero lo que usted dice, Felipe Arbú, en su experiencia, es que este es un Ministerio de Seguridad sin diente. Yo creo que es un ministerio de seguridad que tiene poca capacidad operativa y particularmente si es que se mantiene la idea de que la inteligencia no esté dependiendo de él, va a tener un déficit de información muy importante, porque al final del día, una parte importante de los problemas
yo digo de terrorismo, digo de crimen organizado y digo también de muchas veces de orden público, se pueden resolver con inteligencia, Mm. previamente. Hablamos con Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior. Hay otro tema que no tiene que ver con el Ministerio de Seguridad propiamente tal, pero ayer me quedé pensando mucho en este punto. Hoy es la formalización, va a ser una sesión secreta de 19 miembros de este grupo, de este brazo, digamos, del Tren de Aragua, que habría participado del crimen del exteniente Ojeda. Y entiendo que hay 7 testigos protegidos. Y si uno empieza a mirar, porque la figura del testigo protegido es una figura que en el caso mexicano, me lo decía en algún momento el abogado Francisco Cox, era muy importante. Y la institución tiene que cuidar muchísimo a los testigos protegidos. Tuvimos una situación compleja de testigos protegidos en el norte, ¿se acuerda usted, no? Con No un una, y varias, varias. varias. Y esta también es clave porque si se llega a, o sea, yo creo que este joven, que es el primer joven que en el caso del teniente Ojeda tira el hilo, no sé si habrá estado muy expuesto también. Entonces, en Chile está funcionando esta figura del testigo protegido porque es clave para el rastreo y la inteligencia en las investigaciones. Se lo pregunto porque tengo esa preocupación. Mire, la verdad que tiene un muy buen punto. De hecho, hace un tiempo atrás, una testigo protegido que se la llevaron a Ovalle, la terminaron matando en la calle, digamos, y venía de la región de Biobío, digamos, ¿ah? Y había permitido aparatar una banda bien importante. Eh, Chile tiene vulnerabilidades en eso, porque el sistema en su conjunto no está funcionando adecuadamente. Le voy a poner un ejemplo. La Fiscalía puede mantener el secreto absolutamente, y eso no tengo dudas acá. Pero el problema es que cuando ese testigo protegido, voy a poner un ejemplo, era un funcionario de una repartición del Estado, resulta que hay que trasladarlo. Pero entonces el jefe de servicio público dice, no, sabe que yo no tengo por qué trasladarlo, o sea, hay que contarle. Y si uno le cuenta, ya hay otro que sabe. O si esa persona, por ejemplo, se enferma y entra a un hospital público, resulta que el director del hospital público le dice, no sabe que no me coincide su identidad con el carnet que tiene. Entonces el sistema hay que adecuarlo para que esto funcione bien. Cuando yo doy estos ejemplos, es porque estos ejemplos han ocurrido. Y no solo con testigos protegidos, incluso con agentes encubiertos, ¿ya? Que han tenido que enfrentar riesgo de su vida Mm, porque un funcionario público se le ocurrió decir, no, sabe que no coincide. Entonces, cuando uno arma estos sistemas de protección, tienen que ser integrales, tienen que ser de Estado, ¿te claro, fijas? Y total. tiene que haber, además, obviamente, en una sociedad donde hoy día toda la gente anda publicando y anda comentando lo que hace lo que contaron, digamos, también tiene que haber niveles de reserva importantes. Y no Claro. significa que sea un oscurantismo, es que son sistemas de protección de aquellos que están arriesgando su vida por mayor seguridad para el país. Sí, y la confianza para finalmente también convocar a esos testigos protegidos es clave, que tú les des la confianza de que finalmente van a estar en resguardo en su identidad ellos y sus familias, porque en caso de crimen organizado no solamente la persona, es la persona y sus familias. Obvio, todo su entorno inmediato, o sea, al final del día, eso es Claro, muy importante. Ahora, eso es un punto, y yo me permito, Claudio, un sí, minuto, un minuto, también advertir otro fenómeno, sí. es que el crimen organizado, y así ha ocurrido en Centroamérica, en Latinoamérica, en Italia y en otros lados, también comienza a crear redes de amenazas a quienes ejercen la función de seguridad. Entonces también Gendarmería, por ejemplo. claro, es muy amenaza, digamos, a las familias de los Sí. fiscales, etcétera. Por eso es que se ha planteado, hemos planteado durante muchos años en el Centro de Estudio de Seguridad y Crimen Organizado, donde estamos trabajando, hemos planteado la idea, por ejemplo, de que en casos de crimen organizado o de terrorismo, los fiscales que investiguen sean fiscales especializados que no vivan en la región donde están investigando. O los jueces Mm, incluso puedan ser cambiados de audiencia. En vez de ser juzgados en Araucanía, sean juzgados por jueces de Santiago. ¿Te fijas? Así lo hizo, por ejemplo, la experiencia española cuando mm, estaba la lucha contra la ETA. Porque bien. si no, lo que empezaba a ocurrir es que el fiscal, el gendarme, el juez o sus familias eran amenazados, digamos, porque convivían con el crimen, digamos, en los Claro, y territorios. en regiones ya ha pasado, en Iquique entiendo que de pronto fiscales que están investigando se encuentran, no sé, con la mujer de uno de los investigados en un ascensor, por ejemplo, que además son espacios mucho más pequeños. Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, muchísimas gracias por esta buena conversación aquí en Pauta Análisis. Que tengas un buen día. Gracias a ti, Claudia. Buen día.